Hola, ¿cómo están? En la poesía, los hechos son las palabras. Y en la obra de nuestro invitado de hoy, el poema manda. No puede ser identificado en ninguna de las tendencias en que alguna vez se le ha pretendido catalogar: medieval, barroco, españolizante, vanguardista, en fin. Sus poemas, que nos pueden emocionar, sorprender, regocijar, escapan y no tienen sintonía con los de sus compañeros de generación. Por eso se puede hablar de un pluralismo en su estética y de formas poéticas que escapan a las tendencias y a las generaciones. Vamos a tener el gusto de compartir la conversación en Off the Record con el poeta Óscar Ján. Ján nació en Iquique, estudió literatura en la Universidad de Chile y fue profesor en la sede de Arica por 10 años, hasta 1973. Quizás ese distanciamiento del centro y de las actividades de sus compañeros de generación reforzaron esa búsqueda y original creación. Lector temprano de la poesía española del siglo XV y XVI, tradujo algo de esa influencia en su joven creación que se fue acumulando en Esa rosa negra y Agua final, poemarios que fueron engrosando las páginas del primer libro, El arte de morir, el mismo que ahora es reeditado y presentado por Ján en su visita a Chile, porque él vive en Estados Unidos, en Iowa, donde es profesor de literatura hispanoamericana desde poco tiempo después que estuviera detenido por los militares en Arica el año 73. Su irrupción en la poesía tiene algo que ver con las exigencias de una polola en los tiempos del liceo en Rancagua. Poco tiempo después de esa prueba que lo puso ante el desafío de sus propios versos, comenzó el registro de poemas, algunos de los cuales escribió a los 17 años y nos siguen impactando, como Reencarnación de los carniceros y Fábula nocturna. La apocalipsis provocada por el hombre junto a esa original pareja de la muerte y el amor han formado parte de sus obsesiones poéticas. El amor y el erotismo en su poesía se suman al lenguaje, la muerte del lector y la ciudad en llamas, amenazada por la muerte que trae el progreso. Mal de amor, celebrado libro escrito en el año 80 al calor de la experiencia vital de un amor que se rompe, sufrió los absurdos y vergonzosos rigores de la censura imperante. Tanto en Mal de amor como en Imágenes nucleares está con fuerza la presencia del elemento fantástico, un componente muy importante de sus lecturas, estudios y creaciones. Ján es autor del Cuento fantástico hispanoamericano del siglo XIX y de Antología de Cuentos fantásticos hispanoamericanos del siglo XX. Toda su obra, que suma también la poesía de Estrellas fijas en un cielo blanco, Flor de enamorados y Versos robados, testimonia esa capacidad original para ensayar todas las formas y lenguajes sin rechazar ninguno de antemano. Puede transitar desde lo coloquial y la cadencia sensual a la meditación más metafísica. Emplea la difícil forma del soneto y puede escribirlos en un lenguaje coloquial, saqueando la tradición en una creación donde lo popular y lo culto no se contradicen. De esa obra, antologada y estudiada en cientos de páginas, más allá de nuestras fronteras, que está contenida en Tratados de Sortilegios, editado en Madrid, y en la antología virtual publicada en Chile, queremos conversar y recorrerla con su creador. Óscar Ján ha venido una vez más a Chile, ahora para presentar la reedición con LOM de Arte de morir. También ha llegado con algunos poemas nuevos que han impactado con sus lecturas. De la historia de este poeta, de su poesía y de sus obsesiones, vamos a comenzar a saber dentro de un minuto. Espérenos. Hola Óscar, bienvenido. Hace tiempo que teníamos ganas de tenerte en Off the Record. Hace tiempo el diario Liberación preguntó a muchos escritores, hizo la pregunta: ¿por qué escribe usted? Yo quiero partir pidiéndote que nos leas eso que tú escribiste entonces. Claro, lo que pasó fue que ellos querían una respuesta ensayística, ¿no es cierto?, sobre la pregunta esa, y yo en ese momento me vi imposibilitado de responder en forma de ensayo, y esto es lo que me salió ante la pregunta: ¿por qué escribe usted? Porque el fantasma, porque ayer, porque hoy, porque mañana, porque sí, porque no. Porque el principio, porque la bestia, porque el fin,
porque la bomba, porque el medio, porque el jardín, porque Góngora, porque la tierra, porque el sol, porque San Juan, porque la luna, porque Rambó, porque el claro, porque la sangre, porque el papel, porque la carne, porque la tinta, porque la piel, porque la noche, porque me odio, porque la luz, porque el infierno, porque el cielo, porque tú, porque casi, porque nada, porque la sed, porque el amor, porque el grito, porque no sé, porque la muerte, porque apenas, porque más, porque algún día, porque todos, porque quizás. Oscar, yo no voy a cometer la torpeza de pedirte que expliques ni una línea de estos versos que tanto traslucen las obsesiones que están a lo largo de toda tu poesía. Y quiero ir a algo mucho más concreto, que yo de pasada lo mencionaba en la presentación, que son tus inicios en la poesía y esa exigencia que te hizo una amiga, una polola por ahí a los 15 años, que te puso ante el desafío de escribir tus propios versos. ¿Cómo fue eso? Claro, me puso entre la pluma y la pared, podríamos decir, ¿no es cierto? Bueno, me pidió básicamente que le hiciera un acróstico y yo no tenía idea qué cosa era un acróstico. Y entonces tuve que recurrir a un amigo, ¿no?, para que hiciera el poema. Lo presenté como mío a ella. Ella me dijo en fin, que no me creía que yo había escrito el poema. Me presionó para que escribiera otro poema ahí mismo, delante de ella. Y ante ese desafío no me quedó más que tratar. Tomé una hoja y escribí el acróstico, ¿no? Y entonces ella dijo, bueno, sí, en realidad te creo. Y a partir de ese momento noté que había algo que yo no conocía y que podía más o menos manejar. Y entonces de ahí después seguí escribiendo poemas. Ahora, tú escribiste, has contado que escribiste una cantidad de poemas que algún día los botaste porque no te gustaron, los botaste en un puente por ahí. Pero eras muy joven, a los 17 años, cuando comenzaste a escribir otros poemas que todavía se leen. De hecho, en la presentación de este Arte de Morir, de esta reedición, leíste alguno de esos. Y son poemas, algunos de los cuales están en imágenes nucleares, como Reencarnación de los carniceros, un poema que escribiste precisamente a los 17 años. Sí. Quería verte que nos leyeras. Bueno, Reencarnación de los carniceros es uno de los poemas más antiguos que están aquí en Arte de Morir. Y al principio es un poema que tiene una cierta independencia, pero luego con los años me fui dando cuenta de que formaba parte de un conjunto de poemas que tienen el título de Imágenes nucleares. Y entonces quedó en el contexto de la poesía de la guerra nuclear, Reencarnación de los carniceros. Y vi que los carniceros al tercer día de la tercera noche, comenzaban a florecer en los cementerios como brumosos lirios o como líquenes. Y vi que los carniceros al tercer día, llenos de tordos que eran ellos mismos, volaban persiguiéndose, constelados de azufres fosforescentes. Y vi que los carniceros al tercer día, rojos como una sangre avergonzada, jugaban con 7 dados hechos de fuego, pétreos como los dientes del silencio. Y vi que los perdedores al tercer día se reencarnaban en toros, cerdos o carneros y vegetaban como animales en la tierra para hacer carne de las carnicerías. Y vi que los carniceros al tercer día se están matando entre ellos perpetuamente. Tened cuidado, señores los carniceros, con los terceros días de las terceras noches. Oscar, como tú decías, este poema, junto a otros como Visión de Hiroshima y La ciudad en llamas, hacen parte de estas imágenes nucleares y que tienen que ver con una temática tuya. Yo decía con algo que está en el conjunto de tu creación en el tiempo. Y es una cierta visión, una alerta ante los efectos del progreso, ante además este culto a la ciencia. ¿Cómo es? Antes te quiero preguntar cómo llegaste a escribir exactamente eso, porque seguramente tú cuando eras muy niño, cuando Hiroshima o
o tenías cuentos de esa realidad. Pero esa sensación con la ciencia, con el avance del progreso, ahora con el cuento del genoma humano, todo, ¿mantienes tú esa visión de alerta ante esos efectos más perversos del progreso? Claro, sin duda, porque cuando yo tenía 7 años, ¿no? Fue el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. Yo tengo que haber escuchado a adultos, ¿no? En mi casa hablar acerca de eso y me impresionó mucho, tanto es así que empecé a tener pesadillas con ese tipo de explosión, ¿no? Nuclear. Y de ahí, bueno, pasé a escribir los poemas que tienen que ver con ese tema. Y actualmente yo no creo que sea un asunto que está ya superado. Siempre el ser humano tiende a pensar que este tipo de cosas eventualmente pasan, se olvidan y que no se van a usar más las bombas nucleares. Yo creo que desgraciadamente sí se pueden usar y aún ahora mismo es bien posible que estén haciendo otras armas aún más destructoras de las cuales ni siquiera tenemos idea. Es posible que armas biológicas, ¿no? O enfermedades que aparecen de repente como el SIDA, ¿no? No es imposible que su origen sea en experimentos que se hicieron en algún momento para una guerra biológica. Ahora, uno de tus grandes temas, que de alguna vez se vincula a esa visión que nos cuenta, es el tema de la muerte, junto al tema del amor. Y en este libro Arte de Morir, que acaba de presentar Lom en su reedición, del que Lin dijo que definió como una fiesta mortal del lenguaje. Sí. Yo quería pedirte, para empezar a hablar de ese tema, un poema que también leíste en la presentación del libro, que se llama La muerte está sentada a los pies de mi cama. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Mi cama está deshecha, sábanas en el suelo y frazadas dispuestas a levantar el vuelo. La muerte dice ahora que me va a hacer la cama. Le suplico que no, que la deje deshecha. Ella insiste y replica que esta noche es la fecha. Se acomoda y agrega que esta noche me ama. Le contesto que cómo voy a ponerle cuernos a la vida. Contesta que me vaya al infierno. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Esta muerte empeñosa se calentó conmigo y quisiera dejarme más chupado que un higo. Yo trato de espantarla con una enorme rama. Ahora dice que quiere acostarse a mi lado solo para dormir, que no tenga cuidado. Por respeto me callo que sé su mala fama. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Ahora, el tema de la muerte es un tema muy presente en esa poesía del siglo XV, siglo XVI, que tú leíste mucho en tus comienzos. Pero también, conociendo por lo menos a lo lejos tu historia, puedes saltar a la imagen, la presencia de la muerte de tu padre, que entiendo que fue cuando tú eras muy niño. ¿Qué es lo que finalmente determina, siendo siempre un tema universal de la poesía, el tema de la muerte, pero en tu caso, ¿qué crees tú que es lo que determina esta obsesión con la poesía de la muerte? Mira, yo creo que es muy difícil responder esa pregunta, creo que es casi imposible, porque yo he buscado toda clase de respuestas y al final veo que son solamente especulaciones. La muerte temprana de mi padre cuando yo tenía 4 años es posible que tuviera algún efecto, pero también es posible que no tuviera ningún efecto, ¿no? Y entonces son cosas que vienen del inconsciente, son, yo creo, transformaciones simbólicas de cosas que ocurren en la mente de uno, son pesadillas vivientes, ¿no? Si se quiere, pero una respuesta científica, ¿no? acerca de este problema yo no creo que se pueda dar. Ahora, la muerte y el amor como una pareja que tiene una síntesis y una unidad, más allá de esta lucha entre Eros y Tánatos, es una unidad en toda tu creación poética. Mal de Amor, un libro, yo te comentaba, a mí me impresiona lo apreciado que es, sobre todo por lectoras, un libro que tú dedicaste a una bella enemiga cuyo nombre no puede ser escrito sin escándalo.
Bueno, un libro que, entre otras cosas, dio origen a la vergüenza y el escándalo de la censura, esa que hoy día se trata de echar debajo de la alfombra en la memoria. Pero para conversar de ese libro, de esa historia y del amor en tu poesía, yo quiero pedirte que leas un viaje dos poemas, uno que se llama Bárbara Azul y uno que está al lado que se llama Corazón Mío. Ya. Voy a tratar a ver si la garganta me deja, porque veo que el problema del smog en esta ciudad es real, ¿no? Y lo estoy sintiendo ahora en mi garganta. Voy a tomar un poco de agua. Bárbara Azul. Aquella dulce muerte, tu hermosísimo amor, me ha traído a la orilla de este río nevado. De pronto, en pleno invierno, la descongelación descubre rosas Oye, no puedo seguir. Páralo, porque tengo un tremendo... No puedo casi... Mira, estoy luchando realmente por... A ver, vamos a... No sé si lo pueden correr, pero necesito un minuto para... Vamos a que Óscar se recupere de este ataque del mal aire santiaguino, que tiene complicado todo porque hay algunos que se están aguantando la tos. ¿Insistimos? Esto no va a salir ahí, ¿no? ¿O sí? Sí, salimos. Démosle a la lectura. Que esa no lo toma, no. ¿Sabes una cosa? ¿Me permite Sí. Mira, yo creo que lo que dificulta esto es que leo muchos poemas y casi no hay diálogo contigo. Entonces casi como un recital así mío que me complica terriblemente porque no tengo voz para leer. Claro, entonces yo preferiría que habláramos más y que leyéramos menos poemas, porque no me da el cuero, como se dice. Perfecto. Okay. Claro. Yo esto lo entiendo mucho porque asistí ayer a la presentación de este libro Arte de Morir, esta reedición de L'Homme, y Óscar sufrió una lectura que fue bastante extensa e intensa. De acuerdo. Vamos a lo que significa la historia de este mal de amor. Tú dijiste alguna vez que escribiste el último poema de ese libro una noche que te sentiste muy viejo al dormir y que al otro día, cuando despertaste, te sentiste muy joven. ¿Cómo fue la experiencia de la escritura de Mal de Amor? Bueno, lo que yo dije fundamentalmente tiene que ver con la escritura del libro en total, ¿no? Que duró como 2 meses, más o menos. Y sí, durante la escritura del libro yo sentía que iba como envejeciendo a medida que hacía los poemas, pero después terminé el libro, ¿no? Y de repente me sentí como que estaba más joven después de terminar el libro. Eso pasó efectivamente. Ahora, Óscar, pasado el tiempo, porque estamos hablando de un libro que acá en Chile fue censurado el año 80, pasado casi 20 años. ¿Qué versión tienes tú hoy día? ¿Qué lectura puedes hacer de La Razón? Que además era una censura bien a la chilena, bien poco explícita, pero que impedía que circulara. ¿Con qué tuvo que ver? Tuvo que ver con el poema Misterio Gozoso, aquel, tuvo que ver con la dedicatoria, tuvo que ver con las imágenes gráficas. ¿Qué versión tienes tú de esa censura tan absurda? No sé, realmente, fíjate, no tengo ni la menor idea. Posiblemente las personas que participaron en esta censura, y que yo estoy seguro que fueron fundamentalmente civiles más que militares, a lo mejor ocupan puestos ahora mismo en la prensa chilena, en las editoriales o qué sé yo dónde, ¿no? Ellos tendrían que salir y explicar por qué razón prohibieron este libro. Pero yo no tengo ninguna explicación, ni quiero darme el trabajo de explicarme por qué motivo la gente hace estas cosas tan arbitrarias. Ahora, en Mal de Amor, como en otras de tus creaciones, pero sobre todo en Mal de Amor, aparecen los pequeños y grandes fantasmas. Hay un poema por ahí que yo no te voy a hacer leer, pero de un fantasma que aparece, que está en uno que se llama en el centro del dormitorio. Un fantasma que aparece con un cirio, una vela en la cabeza, claro, y una presencia muy fuerte. Ahora,
de estos fantasmas y la presencia fantástica, que es algo que está no solo en tu poesía, tú has escrito libros sobre el cuento fantástico, y da la impresión de que la narrativa fantástica ha sido muy, muy influyente en tu creación poética, algo que se da al revés muchas veces en la literatura. ¿Cuál es el origen de esa preocupación por lo fantástico? ¿Dónde viene? ¿Viene también de algo del inconsciente, de la experiencia de niño? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo desde niño siempre tuve un gran interés por los cuentos fantásticos. Y yo creo que de ahí, ¿no?, esto pasó a influir en mi poesía. Después empecé a leer en forma más sistemática, hice estas antologías que tú mencionas, y cualquiera persona que mire esas antologías con una cierta detención puede descubrir que hay elementos que están en los cuentos y que reaparecen en los poemas míos, ¿no? Ahora, tú tienes alguna vez también, yo escuché un relato que tú hacías de tu relación con los sueños. Tú decías por ahí que para ti el sueño no era algo reparador, que era más o menos sufriente la relación al sueño. Claro. Yo sueño mucho, ¿no? Sueño todas las noches y sueño bastante, sueño con mucha intensidad y con muchos detalles. Y eso me produce un gran agotamiento. Entonces, como vivo el sueño realmente, ¿no? Cuando despierto en la mañana estoy absolutamente agotado porque no he podido descansar en la noche. Yo no puedo hablar del sueño reparador, ¿no?, que es la frase que se usa, sino más bien del sueño agotador, en mi caso. Seguimos conversando con Óscar Ján y reconociendo su generosidad para conversar pese a las dificultades que plantea el smog y poder usar la voz. Óscar, alguna vez cuando tú estabas en Arica, poeta joven, entiendo que te encontraste con Neruda allá, y él te dijo algo así como que tú deberías escribir un poema diario. ¿Cómo fue eso? Sí, Neruda llegó a Arica, creo que fue como en el año, no sé, 67, me da la impresión, y yo me junté con él, me pidió ver algunos poemas míos, y yo llegué ahí con muy pocos poemas, y entonces él me dijo, bueno, ¿cómo tan poco, no? Todo esto es escrito en 2 años, me dijo. Le dije que sí. Y él dijo, bueno, deberías escribir un poema diario. Y dijo, yo escribo un poema todos los días, ¿no? Y yo le dije que yo no podía simplemente escribir un poema diario. Y no puedo, esa es la verdad. Entonces mi obra literaria es bastante exigua, creo yo, a pesar de mis años, ¿no? Claro, una obra quizás exigua o reducida en páginas, pero que por lo que hemos podido conocer, leer, se entiende mucho con esta forma de inspiración tuya, de este trabajo con los fantasmas que te visitan, y seguramente los fantasmas no visitan todos los días. ¿Sabes lo que pasa? Es que mira, yo no tengo ningún apuro en escribir, esa es la verdad. Fíjate, yo me tomo mi tiempo y si pasa mucho tiempo no me importa, y si pasa mucho tiempo en que no publico tampoco me importa, porque para mí lo más importante es hacer mis poemas bien, hacerlos de la manera más responsable posible. Eso es central para mí. Después viene el asunto de la publicación, pero a priori, mientras estoy haciendo el poema o antes de hacer el poema, yo nunca pienso en qué va a pasar con ellos o qué voy a hacer con ellos o dónde van a aparecer. Entonces, claro, por ese motivo no puedo estar escribiendo todos los días ni toda la semana. Ahora, Óscar, tú has poetizado en esa relación con la palabra y con el lenguaje. Yo no te voy a pedir que nos leas y voy a asumir el riesgo de leer yo algo de tu poesía, en primer lugar con tu excusa, para poder conversar de esto del lenguaje. Hay un poema que se llama Invocación al lenguaje, que dice: con vos quería hablar, hijo de la grandísima, ya me tienes cansado de tanta esquividad y apartamiento, con tus significantes y tus significados y tu látigo húmedo para tiranizar mi pensamiento. Ahora te quiero ver, hijo de la grandísima,
porque me marcho al tiro al país de los mudos, y de los sordos y de los sordomudos. Allí van a arrancarme la lengua de cuajo, y sus hojas, sus rojas raíces colgantes, serán expuestas, adobadas en sal, al azote furibundo del sol. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. También tienes un poema que tiene que ver con la precariedad de la palabra, que se llama Descendiente de Cuervo Gallinazo. En ese juego con el verbo, con el lenguaje, poetizando con eso, ¿alguna vez tú sentiste, te lo pregunto porque alguna vez diste la impresión de que tú podías de repente saltar de la poesía al cuento y descubrir una nueva beta de narrar, asumiendo que en la poesía también narras mucho la historia? ¿Cómo es ese enamoramiento tuyo con la poesía misma, con trabajar en el verso? Mira, yo en realidad, por experiencia propia y tras sucesivos fracasos, me he dado cuenta de que no soy cuentista, ¿no? Y que no podría escribir nunca una novela. Creo que las dos cosas que puedo hacer razonablemente son poemas y ensayos críticos, ¿no? Y entonces prefiero utilizar mis energías en ese tipo de cosas en vez de seguir tratando géneros para los cuales no estoy en realidad capacitado. Así que cualquier proyecto cuentístico que pueda haber tenido en el pasado está completamente abandonado. Ahora, en este uso de las formas tuyas, en esta versatilidad de moverte en el soneto, como están muchos de los poemas y algunos de los más queridos poemas de tus lectores tienen esa forma del soneto, pero también está el verso libre y el juego con lo coloquial. ¿Alguna vez tú te definiste como un hijo ilegítimo de Rimbaud y de San Juan de la Cruz? Claramente eso va contra la corriente de lo que pasaba con los poetas, entre comillas, de tu generación entonces. Pero es algo que tú has reafirmado a través del tiempo. Podríamos hablar después de lo que significa Flor de Enamorado, por ejemplo. ¿Cómo sientes tú esa relación, esa versatilidad, ese movimiento dentro de la poesía con distintos lenguajes y distintas formas? Bueno, yo creo que viene básicamente de una concepción que yo tenía de muy joven, en forma intuitiva, que era que no hay un solo lenguaje, que no hay algo homogéneo, ¿no?, que se llama lenguaje, sino que hay más bien distintos lenguajes, distintas formas de expresarse verbalmente. Está el lenguaje culto de la literatura, está el lenguaje coloquial, está el lenguaje entremedio, que no es ni tan culto ni tan coloquial, está el lenguaje que uno habla con los amigos, está el lenguaje que uno habla en la sala de clases como profesor. Entonces yo encontré que lo único que tenía que hacer era utilizar todos los lenguajes que yo empleo normalmente, ¿no? Entonces tampoco es una cosa como planeada o afectada, sino que estos son los distintos lenguajes de los cuales yo dispongo. Yo no hablo en un solo lenguaje, ¿cierto? Y mi poesía tiene que reflejar la variedad de lenguajes que yo manejo. Ahora, esa distancia con lo que alguna vez alguien denominaba o denomina la línea central de la poesía chilena, ¿tiene de alguna manera que ver con esta experiencia tuya de haber estado también físicamente lejos de los otros poetas? Estar en Arica, por ejemplo, tanto en ese tiempo, y hacer tu creación aislado de un diálogo más fluido, o simplemente tiene que ver con la forma como te llegó la poesía y punto, y el resto es algo adjetivo, digamos? Bueno, yo creo, mira, tiene que ver en el sentido de que al vivir yo en Arica, ¿no?, y lejos del centro de Chile, y sabemos que Chile es un país bastante centralista, vitalmente no estaba en contacto con los poetas que viven o que vivían en Santiago o en el sur de Chile, ¿no?, por una parte. Pero por otra parte, nunca he visto a la poesía chilena como si fuera la poesía. Eso siempre lo tuve claro. Yo creo que la poesía es una especie de archipiélago para mí, que está compuesto por discursos poéticos de distintos países o de distintas culturas. Y la llamada poesía chilena es una de las islas nomás de ese archipiélago. Y a mí me interesaba, claro, la isla porque tenemos una poesía muy importante, pero
siempre como formando parte del archipiélago de los otros países o de las otras culturas. Y entonces, para mí, yo trataba de no perder la visión global, ¿no?, de lo que es la poesía. Ahora, en esto cuando hablamos de que tú te mueves entre ese lenguaje, en lo que se puede definir como lo oculto, y algunas formas poéticas, yo decía, de lo más apreciado por algunos de tus lectores, como Gladiolo junto al mar, ¿cierto?, en forma de soneto. Pero también está la otra cuerda. Por ejemplo, en el mismo libro que presentaste ayer, hay un poema que también me voy a atrever a leerlo porque no quiero que se lo pierdan los telespectadores, que es un poema que se llama La muerte tiene un diente de oro. Dice: la muerte no tiene dientes, se ríe con la encía pelada, y cuando muere un rico, la muerte tiene un diente de oro, y cuando muere un pobre, no tiene ningún diente, o le crece un diente picado. ¿Cachai, ganso? La muerte tiene la boca llena de muelas tristes, de colmillos cariados, llena de jugo gástrico en lugar de saliva. Yo tuteo a la muerte. Hola flaca, le digo, ¿cómo estáis? Porque todavía soy un diente de leche. Este poema, entiendo, Óscar, que fue un poema que escribiste cuando saliste de la cárcel, ¿no? Estuviste preso en Arica, ¿no? Sí. ¿Fue el único poema que escribiste después de esa experiencia, o vinculado de alguna manera a esas sensaciones que tenías con la experiencia de preso? Claro, ese es el poema, digamos, más cercano al momento en que yo salí de la cárcel. Después, claro, escribí una serie de otros poemas, pero por lo menos en ese poema en particular que tú acabas de leer, lo que yo noto hacia la distancia, ¿no? Yo no me di cuenta cuando lo estaba haciendo, pero hacia la distancia lo que yo noto, claro, es como un personaje que habla, ¿no es cierto?, en el poema, que evidentemente estuvo en peligro de muerte y al final dice, bueno, que no le puede pasar nada porque todavía es un diente de leche, ¿no? Y eso demuestra como una especie de alivio, ¿no?, del que habla en el poema, de haberse salvado, ¿no?, de esto que estaba pasando. Pero si una persona no tiene ni idea de la anécdota, con respecto a eso tendrá desde luego otra lectura y lo mirará simplemente como un poema acerca del tema de la muerte en general. Ahora, a propósito de la muerte, conversamos de Arte de morir, que son poemas escritos, digamos, más bien en tu juventud, donde la muerte es un problema, un fenómeno de otros más bien, y no algo tan cercano. Pero tú ahora escribes, y algunos poemas que trajiste en esta visita, tienen que ver con la muerte vista desde hoy día. Es distinto hablar de la muerte a esta edad que cuando escribiste Arte de morir. Claro, es muy distinto porque a esa altura, cuando escribí Arte de morir, yo era una persona joven y entonces creo que la actitud que tenía era: la muerte es una especie como de autoridad, ¿no?, el principio de autoridad. Alguien que se quiere imponer a nosotros como si fuera un dictador o algo así, ¿no? Y entonces lo que yo hacía era tener una actitud irreverente frente a eso, como el joven que se rebela frente al orden establecido o al poder, ¿no? Y entonces por eso decía, yo tuteo a la muerte, como diciendo, bueno, yo no le tengo ningún miedo, en fin, yo me subo arriba del piano de la muerte y punto, ¿no? Pero con los años uno se da cuenta o empieza a tener la vivencia de que la muerte ya no es algo imaginario, sino algo que no es algo conjetural, que no es algo imaginario, que es algo que puede ser muy real, ¿no?, para la persona. Y entonces la perspectiva de uno varía. ¿Y cuál es el sentimiento básico en esa nueva perspectiva? En esa nueva perspectiva, a ver, yo en el pasado veía la muerte como algo distante, como algo que les pasaba a los demás, pero no a mí. En cambio ahora veo a la muerte como una especie de doble mío, que antes era distante, pero que ahora se está acercando cada vez más a mí
y que en un punto puede superponerse a mí y coincidir y formar una sola identidad, y eso es la muerte. Ahora, Óscar, como una forma de conversar un poco de tu experiencia en la Universidad de Iowa, tú descubriste ahí, trabajando en la biblioteca, este cancionero medieval que dio origen a Flor de Enamorado. Sí. ¿Cuál fue el trabajo básico que hiciste de transformación de eso? ¿O fue una mera traducción de lo que encontraste en ese cancionero? No, mira, yo estaba... A ver, la biblioteca de la Universidad de Iowa está abierta o en ese tiempo estaba abierta hasta las 2 de la mañana. Y a mí me gustaba ir muy tarde, a las 12 de la noche, ¿no? A mirar los libros, a pasearme por aquí y por allá, porque había un ambiente muy como mágico, ¿no?, adentro. Y mirando los estantes, un día vi este libro que decía afuera Flor de Enamorados, y lo saqué. Y me puse ahí a tratar de entender los poemas, pero luego vi que era muy difícil porque la mayoría de los poemas estaban en castellano antiguo. Entonces empecé a traducir, digamos, ¿no?, entre comillas, esos poemas al castellano moderno. Y una vez que tenía los poemas traducidos, se me ocurrió la siguiente idea: ¿por qué no trabajar estos textos como si fueran borradores míos? Como si yo los hubiera escrito. ¿Qué haría yo con estos poemas si fueran borradores míos? Y entonces empecé a cambiar estrofas, a eliminar estrofas, a cambiar versos de lugar, unos los subí, otros los bajé, agregué algunos versos de mi cosecha, de repente eliminaba una estrofa y ponía una estrofa inventada completamente por mí. Así que ese fue fundamentalmente el trabajo que hice con Flor de Enamorados. Seguimos conversando con Óscar Hahn. Óscar, tú escribiste un ensayo sobre Vicente Huidobro, que se llama Vicente Huidobro, el atentado celeste, y entiendo que también hiciste el prólogo de una edición de Ecuatorial. Sí. ¿Cómo fue tu descubrimiento de Huidobro? Porque entiendo que tú te acercaste a Huidobro en tiempos que no como ahora, que hay una cierta eclosión de la poesía de Huidobro. Era difícil encontrarse con los escritos de Huidobro. ¿Cómo fue ese encuentro? Sí, fue cuando yo tenía como, no sé, unos 18 años, yo creo, ¿no? Y por azar, otra vez, igual como lo de Flor de Enamorados, por ahí en una librería encontré un libro de él, una antología que había hecho Eduardo Anguita, me parece, y fue por ese camino que empecé a leer los poemas de Huidobro, y de ahí fui a parar a otros poemas, a otros libros, y me gustó sobre todo porque era como un antídoto contra Neruda, ¿no? Neruda dominaba de tal manera la escena literaria chilena que llegaba a ser algo agobiador, ¿cierto? Y entonces ver esta otra poesía grande también, pero que se veía por otro lado, era muy atractivo para mí. Y esa fue la motivación que yo tuve, porque como decía antes con respecto a los lenguajes, también creo en el pluralismo, no solamente en política, sino también en literatura, es decir, que no haya un estilo o una forma de poetizar dominante o que pretenda tener el monopolio de la expresión poética de un país, ¿no? Sino que haya alternativas, que haya estilos, tendencias, movimientos, qué sé yo, que sean alternativos a lo que comúnmente se llama el estilo dominante en un país. Y por ese lado, claro, Huidobro era una alternativa a la poesía de Neruda. Ahora, Óscar, tú estás hace 25 años no estás viviendo en Chile, pero vienes con periodicidad al país, te has encontrado con distintas visiones, obviamente, de lo que ha pasado en todo este tiempo. Ha venido un tiempo en que te censuraron libros, ha venido tiempo en que lo fundamental ha sido encontrarse con poetas jóvenes o con estudiantes para conversar o que escuchan tu poesía. En esta visita, por lo corta que haya sido, ¿cuál es la impresión
¿Hay algún cambio que tú ves en la atmósfera cultural chilena, en la expectativa de la gente respecto de la poesía, de la cultura en el país? ¿Cuál es Mira, tu mirada? lo que he notado yo en este viaje, en contraste con los viajes anteriores, noto una actitud más relajada de la gente. Es una percepción, ¿no?, que yo tengo, porque el año pasado cuando vine era exactamente al revés. Yo notaba que había como una gran tensión generalizada, posiblemente porque venía una elección y no se sabía bien qué es lo que iba a pasar. Pero ahora que ya se sabe lo que pasó y que las cartas estaban sobre la mesa, creo que se ha producido un relajamiento que es bueno para el país porque se piensa mejor, se piensa con más calma y a la larga se analizan con mayor profundidad, creo yo, los problemas que el país tiene. Así que tengo una imagen buena en este momento. Ahora, la expectativa de vivir en Chile, de instalarte en Chile, ¿existe? Mira, a estas alturas ya no. Hubo un tiempo en que planeaba volver a Chile, trabajar aquí, residir aquí, pero ya llevo demasiado tiempo fuera del país, 25 años. Mis dos hijos pequeños son norteamericanos, tienen 10 y 12 años, y el medio de ellos es ese, ¿no?, Iowa. Y no sé, yo pienso que sería un poco cruel incluso tratar de traerlos a la fuerza, ¿no?, acá. Y entonces, bueno, yo tuve mi oportunidad ya en la vida, ¿no?, y creo que ahora es la oportunidad de ellos, así que ellos eligen. Si ellos quieren quedarse allá, nos quedamos allá. Ahora, ¿cuál es tu percepción de la poesía chilena de hoy día? ¿Cómo ves el espectro de los poetas jóvenes, la creación poética en Chile? ¿Cuál es tu sensación con eso? Mira, desgraciadamente no lo veo, por la muy simple razón de que los poetas jóvenes tienen pocas oportunidades para publicar. Cuando publican lo hacen en editoriales muy pequeñas o autofinanciadas, y estos libros entonces no se encuentran en ninguna parte. Yo en estas 2 semanas he ido a muchas librerías y he buscado libros de poetas jóvenes y no están, no se hallan. Imagínate en Estados Unidos, ¿no?, en Iowa, ¿no?, menos todavía. Y lo que ayuda sí son las antologías, y entonces estoy tratando de buscar algunas antologías de poesía joven para ver si eso puede suplir la carencia que yo tengo en este momento. Ahora, la vida académica, la vida literaria que tú haces en Iowa es fundamentalmente impartir clases e investigación. ¿Cómo trabajas tú allá? Bueno, las dos cosas. Tú eres un docente, una persona que hace clases, ¿no?, adentro de una sala, pero también tú tienes que producir el pensamiento que tú tratas de transmitir a los estudiantes. No se trata solo de repetir, ¿no?, lo que otros críticos o estudiosos dicen, sino que también uno tiene que aportar algo en materia de pensamiento, reflexión, análisis de la literatura. Y por ese camino, claro, tú investigas, escribes ensayos, escribes artículos y aportas tu grano de arena con respecto a los estudios literarios. Ahora, a propósito, si bien no podemos hablar por eso que tú señalabas de la poesía joven en Chile, ¿tú tienes una visión de una visión particular de lo que pasa con la narrativa de los chilenos en este tiempo, este último tiempo? Mira, no demasiado tampoco, aunque la narrativa tiene más circulación que la poesía. He leído los autores más recientes, bueno, no recientes en cuanto a edad, sino que recientes en cuanto a publicaciones. Hace poco terminé la novela de Jorge Edwards, El sueño de la historia, que me parece un libro realmente estupendo. He leído cosas de Roberto Ampuero que me gustan bastante, también de Jorge Guzmán, ¿no? Creo que Jorge Guzmán es un novelista al cual se le debería prestar más atención. Y por ahí eso es lo que he estado leyendo recientemente, ¿no? Ahora, respecto a esto, porque hay un tipo de narradores chilenos que tienen una imagen, digamos, internacional, entre comillas, que sus libros tienen difusión en el mercado. Estoy pensando últimamente en lo de Bolaño, estoy pensando en Luis Sepúlveda, en Marcela Serrano,
¿Qué te pasa con ese tipo de literatura? ¿La conoces? ¿Te interesa? Sí, he leído algunas cosas de ellos. Acabo de leer un libro de Bolaño que se llama Los Detectives Salvajes. Me parece una novela muy buena. Pero el problema que tengo yo es este. Yo soy mal lector de novelas. Yo soy lector fundamentalmente de poesía, ensayo y cuento, más ocasionalmente. Pero soy muy mal lector de novelas. Muchas novelas las empiezo y no las termino. Tiene que ser una novela que me agarre muchísimo, ¿no? para seguir leyendo. Bueno, Oscar, yo quiero adelantar el agradecimiento a esta conversación. Yo sé que nos ha costado conversar por efectos climáticos, que nos ha costado, pagamos un costo de no poder escuchar tu lectura. Yo tenía mucha expectativa de que los espectadores puedan escuchar algunos de tus poemas. Creo que van a llamar mucho la atención, como uno que te escuché leer, que no sé el nombre, es Hueso. Hueso. Curiosa es la persistencia del hueso, su obstinación en luchar contra el polvo, su resistencia a convertirse en ceniza. La carne es pusilánime, recurre al bisturí, a ungüentos y a otras máscaras que tan solo maquillan el rostro de la muerte. Tarde o temprano será polvo la carne, castillo de cenizas barridas por el viento. Un día la picota que excava la tierra choca con algo duro. No es roca ni diamante, es una tibia, un fémur, unas cuantas costillas, una mandíbula que alguna vez habló y ahora vuelve a hablar. Todos los huesos hablan, penan, acusan, alzan torres contra el olvido, trincheras de blancura que brillan en la noche. El hueso es un héroe de la resistencia. Yo te quiero agradecer esta presencia en Off the Record. Y yo quiero, como lector y lectores de ustedes, terminar esta conversación con Óscar Ján leyendo un poema que tiene que ver con esta relación de los lectores con la poesía, que se llama Reloj de Arena, que dice: desdichado lector, tuya es la mano que puso en marcha este reloj de arena. Las sílabas ya caen grano a grano, allá abajo palpita tu condena. Estas líneas que miras ahora mismo son columnas de arena vertical. Vas con ellas fluyendo hacia el abismo, vas goteando hacia el fondo del cristal. Ay, como entre los versos te deslizas, mira cuán bajo has descendido ya, de peldaño en peldaño viento pisas, casi vacío el otro vaso está. Se te acaba la arena, no hay demora. Despídete, lector, llegó tu hora. Gracias, Óscar. Gracias a ti. Y bueno, la próxima tendremos un mejor clima para esperarte. Sí. Y a ustedes los esperamos en la próxima emisión de Off the Record, ojalá con un personaje tan interesante como Óscar Ján. Buenas noches.